Hola, soy Alejandro Ciancio, estamos acá en la cárcel de Caseros, estamos grabando la serie El Marginal para la productora Underground. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la cara de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. ¿Vos de verdad pensás que se puede rescatar acá adentro? No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. El Marginal está pensado como un unitario de género policial. Se desarrolla casi en su totalidad dentro de la cárcel. La historia del personaje de Juan Minujín, pastor, que está preso por su vida pasada como policía corrupto y al límite dentro de la ley. Y lo vienen a buscar para que venga a buscar a la hija de un juez que fue secuestrada por una banda que es la banda más importante que está dentro de la cárcel, que es la banda de los Borges. Y a partir de ahí, de que él entra a la cárcel con otro nombre, es la historia que contamos nosotros. Es la búsqueda de esa niña, la que la encuentran, y después la traición que recibe el personaje de Juan y cómo él intenta zafar de quedar encarcelado bajo su otra identidad. Me convoca Adrián Caetano como su asistente. Empezamos todo el proceso de desarrollo de la idea. Él estaba escribiendo los guiones también y empezamos a trabajar con todo el equipo en el armado de la cárcel y la selección de las locaciones. Después, por problemas personales, Adrián se tuvo que bajar del proyecto y se incorporó Luis Ortega y él pasó a hacer los primeros 4 capítulos, que es lo mismo que iba a hacer Adrián, y a partir de ahí se toma la decisión de que yo quede a cargo del proyecto como director. El elenco es un elenco que es muy interesante y de mucha calidad, porque Juan está en un momento muy lindo de su carrera como protagonista, está llevando adelante la historia y la cuenta muy bien, apoyado con Martina Guzmán, que hace como su contrafigura femenina, es un personaje muy lindo, asistente social, con el que entabla un vínculo muy fuerte. Pues está como director de la cárcel Gerardo Romano, personaje que se llama Antín. Después, dentro de la cárcel hay 2 bandos, los de la Sub-21, que los comanda Abel Ayala, y los Borges, que es la banda más pesada del penal. El capo de esa banda es Claudio Rizzi y su hermano Nicolás Furtado. Y después tenemos el personaje de la madre de Juan, que fueron pocos capítulos pero hermosos, con Cristina Vanegas, que es un placer. En el trabajo con los actores previamente había una comunicación muy fluida por parte de Adrián con Juan, sobre todo, y con Martina hubo varias reuniones. Hicieron un par de lecturas de libro con todo el equipo y siempre hubo un vínculo y un diálogo con los actores. En todas las pruebas de vestuario los directores estaban y ahí se conversaba mucho. Y en particular sé que desde el lugar de Adrián y de Luis, ambos hablaron y plantearon cuál era la idea del personaje y se debatió eso, y desde mi lugar es una de las cosas que más me gusta, es el trabajo con los actores, así que siempre le metemos como mucha fuerza ahí. Tenemos una locación principal que es la cárcel misma, es la cárcel de Caseros, donde se desarrolla casi toda la historia. Están divididos los pabellones, la oficina del director del penal, está el patio que está establecido, que es el lugar en el que estamos ahora, que está armado como una villa, como un asentamiento dentro de la cárcel. Tuvimos algunas locaciones exteriores, que son más que nada las casas de los distintos protagonistas, y algunos exteriores que tienen que ver con salideras que hacen los presos, arreglos con el director o alguna venganza que suceda, y los flashbacks. El laburo de arte realmente es muy interesante, y en la cabeza de Julia Frey, la ambientadora Cecilia Rachú y todo el equipo, los utileros son buenísimos y se nota y se ve todo el tiempo. Se le puso mucho tiempo previo para que quede como está. Entró un arquitecto a trabajar para poder acondicionar todos los pabellones. La verdad que la gente de arte laburó mucho, se esforzó mucho, se lució mucho y se luce mucho su laburo, y es un placer poder encuadrar con las locaciones como están. Mi trabajo como director, desde el momento que entro, es siempre intentando apoyarme en todas las distintas áreas para que saquemos la mejor jornada posible. En particular, a mí me gusta mucho el laburo con los actores, yo le doy mucha pelota a eso, y entonces trabajo mucho el lugar en el que está el personaje, qué es lo que le está pasando en ese momento en la escena, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué dicen lo que dicen. En relación a los distintos departamentos, trato de apoyarme en lo que de por sí naturalmente da la locación para poder encuadrar, y a partir de ahí trabajar con el director de fotografía, que es Sergio Dota, que siempre tiene una idea buena y superadora y positiva. Creo que la única manera de funcionar es trabajando en equipo. Yo empecé hace ya
15 años atrás más o menos trabajando como asistente de dirección y publicidad. Durante mucho tiempo hice servicio de producción y después empecé a trabajar un poco más en ficción. Y ahí trabajé con Bruno Estañaro haciendo Impostores y de ahí salté a trabajar con Adrián, que es cuando lo conozco a Caetano, en Lo que el tiempo nos dejó. Y a partir de ahí trabajé con Adrián durante 5 años como asistente en distintos proyectos, terminando juntos el documental de Néstor Kirchner. Y a partir de ahí fue la búsqueda de empezar a dirigir y estuve haciendo algunos comerciales en una productora uruguaya que se llama Bombay. Y este año apareció este proyecto, me volvió a llamar Adrián para acompañarlo y obviamente le dije que sí y acá estamos. A la hora de contar una buena historia, un buen libro, un buen elenco, creo que las dos cosas. Si tenés las dos cosas, funciona muy bien. Si no tenés las dos cosas, yo creo que un buen elenco, si podés trabajar el libro más allá del libro, te puede permitir contar algo que sea interesante. A mí me parece que las historias las cuentan los actores. Entonces, si eso está bien, todo lo demás va a funcionar. Pero obviamente necesitas tener ese mapa, esa guía que si no es sólida es como complicado arrancar. Pero bueno, con un buen elenco, con gente inteligente, es trabajar ese texto para que quede mejor. Mi nombre es Ana Peterbar, soy directora de cine y televisión y estoy coordinando un taller de cortometraje acá en Pompeya con los vecinos. La idea es que los vecinos cuenten la historia del barrio o cuenten una historia que tenga que ver en algún punto con lo que para ellos significa el barrio, lo que simboliza o por qué ellos tienen cariño por el barrio. Es un taller práctico y está enfocado sobre todo a la producción de este trabajo y no tanto a la teoría sobre la realización. El taller dura 3 meses. Lo que nos proponemos es que a través de esos 3 meses encontremos la idea, de la idea surja una narración, de esa narración surja un guión y después junto entre todos ver la manera de transformar eso en realidad. Contamos con un equipo técnico de la Fundación DAC que se suma en determinado momento del proceso. Si bien cada uno se reparte en distintas áreas y cumple distintos roles, siempre la idea es que sea un trabajo colectivo donde tal vez mi mayor labor tenga que ver con descubrir cuál es el corazón de lo que se quiere contar y tratar de no apartarnos de ese objetivo que nos propusimos entre todos. Me encontré con un barrio con gente que realmente está muy conectada desde lo vivencial y desde una cuestión emocional muy fuerte, con algunos vecinos que viven acá desde que nacieron y que inclusive sus padres y en algunos casos hasta sus abuelos son de este barrio. Y la verdad es que lo más lindo fue que se fue haciendo entre todos y al andar. A mí me parece que son interesantes estas iniciativas de la Fundación DAC porque ese tipo de actividades se incorporan a la comunidad. La comunidad pasa a ser partícipe también de los productos que después se ven. Soy Juan Bautista Estañaro, director y presidente de la Fundación DAC. Estamos haciendo una primera experiencia en Pompeya, nada menos, barrio emblemático de la ciudad. Se trata de que la Fundación genere por cada barrio un taller inicialmente para la gente del barrio que se interesa con el cine y además como consecuencia que se filme un cortometraje que exprese a través puede ser un documental o una ficción, como en este caso, algo que sintetice el espíritu del barrio. Para nosotros fue un lujo contar con Ana Peterbar liderando, digamos, el primer taller, esta primera experiencia, que se hizo además con el apoyo de la Dirección de Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad. Es una posibilidad, en principio, una posibilidad interesante donde pueden participar muchos directores que están en DAC. La idea es que justamente en cada uno de los barrios contemos con la participación y el trabajo en el taller de los directores y además es atractivo que quede como registro de memoria en cada barrio un cortometraje
que sintetice el espíritu del barrio. El de Pompeya fue justamente esta primera experiencia, que se trata de un piloto como para después seguir. La idea es seguir trabajando en este proyecto. No debería irme ahora. Ya lo hablamos. Tenés que hacerlo. Corte. Bien, chicos, vamos a hacer otra. Está bien, Juli, acordate lo que hablamos en camarín. Sí. Cuando te estás mirando, pensá que no vas a nunca cosilla. Los directores y directoras audiovisuales nos multiplicamos en cada toma. Con nuestras ideas y decisiones, generamos imágenes que reflejan nuestra cultura. Somos creadores de las obras audiovisuales. Y DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, defiende nuestros derechos como autores en todo el mundo. Anda, cámara, anda, pizarra, acción. DAC, Directores Audiovisuales. Alto vuelo. Bueno, yo me llamo Fernando Martín Peña, soy historiador de cine, docente de historia de cine. Soy el encargado del área de cine del Museo Malva. Mi tarea es programar básicamente el área de cine. Yo elijo las películas que se dan ahí, armo los ciclos de cine, ¿no? En el auditorio, de jueves a domingo. Hay dos zonas muy diferenciadas en la programación de Malva Cine. Estrenos por un lado y cine retrospectivo por el otro. Los estrenos, en general yo busco películas que terminan siendo más bien películas autogestionadas. Y por otro lado, los ciclos retrospectivos han sido en los 15 años que estoy ahí bastante variados, porque no se pueden hacer sobre un realizador. A mí me gustan mucho los ciclos temáticos, ¿no? Los que recorren un género por ahí, o un tema, o a veces cuando hay una muestra que se presta, una muestra en las salas de museo propiamente dichas, que se preste para hacer algo vinculado con cine, eso lo hemos hecho también. En Argentina, la preservación de material fílmico creo que es una cuenta pendiente. Me parece que hay esfuerzos por parte del Estado visibles en los últimos 5 años que antes no había. El Instituto Nacional de Cine tiene por primera vez desde la gestión de Liliana Masure un depósito con temperatura y humedad acondicionado bien como debe ser, por primera vez en su historia. El Museo del Cine Pablo Ducro-Hicken ha hecho un trabajo de transformación extraordinario por gestión de Paula Félix Didier. El Archivo General de la Nación con Juan Carlos Zavara se ha transformado completamente. Pero esto es todo muy reciente y me parece que falta todavía pensarlo como parte de una política más general, ¿no? Nos falta una institución, por lo menos a todo lo que tiene que ver con el cine industrial, que es la Cinemateca Nacional, que nunca ha habido, ¿no? Tendría que ocuparse de establecer una política global a nivel nacional en términos de preservación y restauración, pero también de difusión permanente de los materiales que se preservan y restauran, porque no tiene ningún sentido encontrar películas raras y qué sé yo si después no se van a mostrar. Entonces, la preservación y la difusión tienen que ir a la par y eso solamente lo puede hacer bien como corresponde una institución. Varía según de qué estamos hablando en relación con lo digital. Lo digital aplicado a lo que tiene que ver con preservación, es decir, la falacia de que a través de lo digital se pueden preservar películas, me parece horrible. Me parece sensacional en términos de lo que ha supuesto como democratización de una cantidad de material que antes solamente teníamos los coleccionistas. Para mí, cuando se habla de restaurar, se habla de volver a la forma, todo lo posible, digamos, a la forma en la que la película fue hecha. Y si una película fue hecha en fílmico, la película hay que verla en fílmico. O por lo menos esa posibilidad tiene que existir, porque la textura es otra, porque el grado de detalle que se puede percibir es distinto, porque la calidez de la imagen es otra y porque eso es lo que intentaron comunicar los artistas que lo hicieron. Lo digital no nos sirve para preservar nada, nos obliga a depender de una tecnología que no tenemos y que nos es muy remota y cara, actualizando el material a los caprichos de la tecnología futura. En cambio, el 35 milímetros es absolutamente estable, guardado como se tiene que guardar, dura más de 100 años, ya está comprobado. La sensación de encontrar una película siempre es de alegría en primera instancia. El caso de Metrópolis tiene que ver con una investigación previa que llevó muchos años. Viste cuando vos lees un libro que te gusta mucho y bueno, no crees que se termine, o ves una película que te gusta mucho y no crees que se termine. Entonces, bueno, cuando Metrópolis es así, es una de mis películas favoritas y de pronto poder ver media hora más es fantástico. Es decir, poder ampliar ese universo que uno ama es fantástico. El Basofi es un festival que se armó, un festival de rarezas de la Filmoteca. La Filmoteca es una colección privada grande que nosotros queremos que sea pública en algún momento y que armamos con varios coleccionistas. Y ahí hay películas muy raras que a nosotros nos parecen geniales y que en general cuando las proyectas nadie viene a ver, porque no las conocen, porque no pertenecen al canon, porque no son obras maestras consagradas, ni mucho menos, pero son lindas películas. Y entonces se nos ocurrió esa Cáscara, que es un poco una parodia de los festivales convencionales, por eso lo de Basofi, para darle un toque de humor
humor, digamos, al evento, y la verdad es que funciona, hace que la gente se acerque, aunque sea por curiosidad, y se quede a ver cosas que de ninguna otra manera vería, ¿no? Yo creo que el estado del cine argentino es notable. Yo creo que hay una tremenda cantidad de películas que se producen con apoyo del Inca, sin apoyo del Inca. Y después que muchas de esas películas son buenas, digamos, son interesantes. Y sobre todo óperas primas y segundas, ¿no? Es lo que más hay. Lo que no veo tanto son carreras, son cineastas que hayan logrado armar obra en el tiempo, una obra consistente, interesante y tal. Nunca pensé en dirigir una película, es decir, descubrí pronto que no era lo que me interesaba. Cuando era chico filmé bastante en Super 8 porque me gustaba mucho el cine, entonces y naturalmente pensé que lo que yo quería era hacer películas, pero la verdad es que no disfrutaba del hecho de hacerlas, no disfrutaba de lo que veía, no tengo nada de artista, digamos, dentro mío. Y por suerte me di cuenta rápido. Entonces hice como 60 cortos en esos años, me saqué las ganas, descubrí que lo que tenía que hacer pasaba por la historia, yo ya había empezado a coleccionar películas y eso me gustaba y me daba mucho más placer que hacerlas. Yo me dedico a cuidar el pasado, es lo que yo sé hacer, o sea, encontrar películas raras, cuidarlas, arreglarlas, repararlas, restaurarlas, enseñar eso, digo, yo doy clases hace muchos años. Creo que en ese pasado están las claves para el futuro. Podemos lograr, digamos, nosotros los docentes de esto, ¿no? Que a la hora de filmar se sientan que pertenecen a una tradición, no sientan una sensación de orfandad, ¿no? Como que llegan ellos y están solos en el mundo, ¿no? Sino que hay detrás cosas que han pasado. Aprender a mirar ese pasado es también aprender a lidiar con las problemáticas presentes. Me parece que en ese cuidado que uno hace medio irracionalmente del pasado, hay una apuesta por el futuro también. Mi nombre es Martín Lalle, represento a la firma 71 Likes. Este es el primer Fresnel LED que sale al mercado con estas prestaciones. O sea, básicamente es el LED Fresnel más potente del mercado, el más barato del mercado y el primero que sale de serie siendo wireless, evitando todos los problemas de conexiones que tenés dentro de un estudio al ser wireless y LED. Por lo general se hace desde acá, es por cascada. Entonces los estudios, el problema que tenían era cada vez que tenían que cambiar uno de estos faroles, hay que hacer cascada de todas las conexiones. Entonces eso quitaba mucho tiempo y era una persona arriba cambiando estas cosas. Hoy en día directamente estos faroles, al ser wireless, lo puedes cambiar desde la consola y le cambias el número del canal de DMX desde consola. Entonces no necesitas que nadie suba. Otra de las grandes características es que la parte del ángulo de la luz es motorizado. No necesitas que una persona suba de vuelta a la parrilla, cerrar o abrir el ángulo de luz. Directamente lo haces desde consola también. Son prestaciones importantes. Potencia son 140 watts de LED de Cree. Tenés dos posibilidades de elegir. Están los estudios o los otros, los estándar. Las diferencias de los dos es que el estudio tira un 10% menos de luz, es 95 de Cree. El estándar es 92 de Cree. Y para entender, el Sol tiene 100 de Cree. Las luces normales de televisión que utilizamos están entre los 90 y los 95 de Cree. Esta, dependiendo cuál utilices, es de la mejor calidad o entra dentro del estándar de las luces que hoy se utilizan en estudio. No cambian temperatura. Esto es un solo LED. O sea que dentro de un solo LED no lo podés hacer. Entonces elegís o 3200 o 5600. Todos los faroles que tengan en realidad esa función de cambiar la temperatura color rinden la mitad. ¿Por qué? Porque tenés la mitad de los LED de un color, la mitad de los LED del otro color. Esto está pensado justamente para estudios. Son 3200. La mayoría de los estudios son 3200. Necesitas 5600, le vas a poner una gelatina que es donde menos te saca. Mi nombre es Jorge Collazo, yo soy socio fundador de Optertec. Soy el socio gerente, el que la fundó y el que la pergrenió, la pensó desde sus orígenes. Estamos presentando un software que me permite a los camiones de exteriores o a los canales de televisión poder hacer repetición. Hasta ahora nosotros no teníamos este tipo de productos, entrábamos más en lo que era generación de caracteres o lo que era, digamos, automatización. Y este año en particular decidimos, por un tema de que estamos cada vez más en camiones exteriores y en deportes, presentar un software de repetición. El replay es una herramienta que permite tomar 4 entradas, que son 4 entradas de aire, de cámaras que pueden estar en el estadio, y se repiten a decisión del director de cámara. Quiero que me mande la repetición de tal momento. Permite armar un playlist para ver los mejores momentos de un deporte o, digamos, de momentos que se quieran repetir. Optertec es una empresa de software y de software nacional. Nosotros lo que hacemos es, hacemos una solución que es un producto en particular que resuelve una problemática, pero luego después los clientes vienen y nos dicen, mirá, está bueno que esto que hace, pero necesitamos
necesitaría que hiciera tal o cual modificación. Como somos una empresa que fabrica y que desarrolla acá en Argentina, lo que nosotros hacemos es adaptar o mejorar los productos nuestros para que se adapten a las necesidades de los clientes. En base al requerimiento de DAC, que fue grabar varias señales y poder hacer sintonizaciones, lo que hicimos fue cambiar una placa interna de la herramienta para poder hacer sintonización de televisión y poder grabar con el mismo concepto de auditoría que ya teníamos, grabar señales en particular. Fíjate que un poco el eslogan de nuestra empresa es soluciones para la industria audiovisual. Más allá de un producto, lo que nosotros vendemos es soluciones. Mi nombre es Fernanda Ramondo y soy la directora de No te olvides de mí. El guión lo escribí yo hace ya unos cuantos años. Ganó el concurso de ópera prima del Inca en el año 2012 y a partir de ahí empezamos a producir la película. Hace 10 años que lo escribí, pero de todas maneras esos 10 años sirvieron para profundizar en el guión. El guión está en las antípodas de lo que era hace 10 años porque hubo trabajo no solo con los actores hacia el final, sino de profundizar sobre los personajes y lo que realmente se quiere contar. Entonces llegamos al rodaje con una idea muy clara de qué habla la película y un poco por la idea mía de cómo tenía que ser la película, eso fue fundamental, porque es donde uno entiende en cada escena qué es lo que está contando. La reescritura del guión, el trabajo sobre el guión y el análisis del guión con los actores y con los otros miembros del equipo, para mí es fundamental. La película es una película de época, transcurre en la década del 30, principios de la década del 30, y entonces fuimos a buscar pueblos de la provincia de Buenos Aires que nos permitieran filmar relativamente sin demasiadas necesidades de postproducción. Y entonces encontramos las locaciones de toda la película en el partido 9 de Julio, que es un lugar donde tiene una ciudad como es 9 de Julio con una infraestructura importante para mantener a todo el equipo ahí alojado, y al mismo tiempo está cerca de un montón de pueblos rurales que aún conservan, digamos, mucho de la época. Filmamos ahí y después el final de la película, el partido de Villarino, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay una salina donde transcurre el final de la película. Sí, una road movie es muy complicada desde el punto de vista de logística. Yo siempre supe que el problema grave de la película, si iba a haber algún problema, era la logística, porque tener a un equipo chico como el nuestro, que eran 25 personas nada más, de viajes, un mes, dando vuelta por todos lados, es complicado. Entonces por esto como que con la productora Marcela Ábalos pensamos una idea de producción que nos sirviera para poder hacer la película. Y ahí surgió que teníamos que buscar una ciudad que, haciendo base en esa ciudad, pudiéramos recorrer un montón de pueblos que para la película fuera un viaje, pero en realidad siempre estamos más o menos en el mismo lugar. Entonces fuimos como encontrando lugares que nos pudieran servir y terminamos en 9 de Julio. El guión pedía una salina de monte, no una salina como las de Jujuy. Entonces ya de por sí sabíamos que las salinas tenían que ser o las de Villarino, o las de San Luis, o las de La Pampa. Pero las de La Pampa no podían ser porque están aisladas en el medio de la nada, con lo cual de nuevo volvíamos al problema logístico de dónde metíamos al equipo, y entonces finalmente Villarino era como la opción ideal porque queda solo 400 kilómetros de 9 de Julio. Digamos que hicimos todo el viaje juntos con la película, digamos. El protagonista es Leonardo Sbaraglia. Él leyó el guión hace 5 años y desde que lo leyó dijo que iba a hacer la película, y bueno, en la medida que pudimos hacerla, él estuvo. Con él trabajamos bastante tiempo en el personaje, estuvimos un mes de ensayos antes de salir a rodaje. Fue un trabajo muy interesante porque es un personaje que de alguna manera era un desafío relacionado a lo que había hecho él en las otras películas que había filmado recientemente, entonces hubo que entrar en ese personaje. El personaje de él es un anarquista, Leo es un actor que se pone al 100% a disposición de la película, entonces se entregó por completo a lo que estábamos buscando. Después la protagonista femenina se llama Kumelen Sanz, prácticamente es una debutante en el cine, es una actriz muy interesante, muy sensible,
que también hicimos un trabajo un poco más largo, tal vez. Empezamos a trabajar con ella hace 6 meses, pero que buscando el personaje de Aurelia, que es un personaje especial porque es una persona muy callada, muy introspectiva. Tumelén espero que sea como una revelación porque la verdad que fue un trabajo súper interesante el que hizo. Y después finalmente el tercer protagonista es un nene que se llama Santiago Zaranite, que también lo buscamos por casting. Y después, una vez que lo habíamos elegido, de él se encargó María Laura Berch, que hizo todo el coach de los 3 meses antes de empezar el rodaje. Y después ella no estuvo en el rodaje, pero bueno, digamos que Santiago ya estaba preparado para enfrentar el rodaje. Por los directores que a mí me interesan, tiene toda una impronta que viene del neorrealismo italiano, con directores como Visconti y algo de la Strada de Fellini, pero digamos simplemente a nivel de ser una road movie con un personaje un tanto extraño como es el personaje que hace Leonardo Sbaraglia. A medida que fuimos buscando la estética de la película, aparecieron otros autores que siempre son muy interesantes para mí, que van desde Kiarostami, en una idea de realismo muy especial, hasta Malik, de pronto en algunas cuestiones medio bucólicas del retrato de la naturaleza, hasta Clint Eastwood para el western, digamos. Es una película que tiene algún cruce ahí que espero que se vea. Está pensado, espero que se vea.